bendiga, amados hermanos, Dios le bendiga abundantemente. El día de hoy queremos hablar un tema muy interesante y es acerca de la creencia del rey David. ¿En quién creía el rey David? Bueno, esto queremos explicarlo con el idioma bíblico, que en este caso es el hebreo, ¿sí? Pero queremos hacerlo no sin antes leer una porción de las escrituras que se encuentran en el Salmos 110, versículo 1, que dice: Yahvé dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Note esta frase: Yahvé dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Aquí podemos notar que esto es una declaración del rey David. Y en su declaración él menciona a dos sustantivos: Yahvé y mi Señor. Ahora, la pregunta es: ¿estos dos sustantivos hacen mención a un solo personaje? Aquí el rey David se está refiriendo a una sola persona, a un solo sustantivo, a un solo personaje. Bueno, vamos a responderlo usando el hebreo bíblico. En el hebreo está escrito de esta manera: Neum Yahvé Ladoni Shef Lemini. Neum Yahvé Ladoni Shef Lemini. Bueno, podemos notar nosotros que en el hebreo se lee de derecha a izquierda, ¿no? Es totalmente contrario al castellano, que en este caso el castellano es de izquierda a derecha, ¿no? Por eso que empezamos aquí leyendo desde esa palabra que está de color amarillo, ¿no? Una pequeña palabra que es neum. Esa palabra neum se traduce como dijo, pero se usa para demostrar que esa declaración que se está haciendo es una declaración profética, ¿sí? Muy bien, entonces neum, que está de color amarillo, se usa para demostrar que lo que se está declarando es una declaración profética, ¿no? Y aquí vemos que el rey David está haciendo esta declaración profética. Muy bien, neum, y al costado de esa palabra de color amarillo viene una de color verde, que se lee como Yahvé. Nosotros sabemos que Yahvé es el creador, ¿no? El nombre del Padre, del creador. Y luego viene una palabra que está dentro de un círculo de color rojo. En este caso es la Adoní. Ahora, a esa palabra, la Adoní, le está acompañando una consonante de color morado. No sé si usted puede visualizar allí que hay una consonante que está de color morado, ¿no? Ya, eso en el hebreo tiene un nombre. Se le llama lamet y cumple la función de ser una preposición. La lamet, que cuando acompaña a un sustantivo, es una preposición. Sí, una preposición que se traduce como a y para. Y en este caso, esa preposición de que está de color morado está acompañando a un sustantivo. ¿Cuál es? El sustantivo, el que está de color rojo y se traduce como Adonai, ¿no? Que en castellano significa mi Señor. Muy bien. Pero ¿por qué está allí la lamet? ¿Qué nos quiere decir esa lamet? Nos quiere decir de que el primer sustantivo se está refiriendo al segundo sustantivo. El primer sustantivo se está dirigiendo al segundo sustantivo. Por eso que aquí Yahvé, que está de color verde, Yahvé se está dirigiendo a sustantivo que está de color rojo, que en este caso es Adonai. Muy bien. ¿Esto qué nos dice? Nos dice de que aquí hay dos sustantivos. Dos sustantivos. Es decir, de que David no se está refiriendo a un solo sustantivo, a un solo personaje, no. Por esa lamet, esa preposición que está de color morado, podemos notar que aquí el rey David está haciendo mención de dos sustantivos distintos. ¿Y cuáles son? Yahvé, el que está de color verde, y Adonai, que está de color rojo. Muy bien. Nosotros sabemos que Yahvé es el Padre, y el Padre, el Creador. Pero también vemos aquí Adonai. Y el rey David lo llama mi Señor a Adonai. La pregunta es: ¿quién es Adonai? ¿Quién es ese Adonai del cual el rey David le llama mi Señor? Bueno, eso lo vamos a responder con las mismas palabras de Yeshua, que se encuentran en el libro de Mateo. Mateo capítulo 22. ¿No? Ahí hay una porción de las escrituras, Mateo capítulo 22, versículo 41. El mismo Yeshua menciona, cuando estuvo delante de los fariseos, los líderes religiosos, les dice, Mateo 22, 41. Y estando juntos los fariseos, Yeshua les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo?
¿de quién es hijo? Y le dijeron los líderes, ¿no? De David. Y Yeshua les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Hay que contextualizar esta conversación. En este caso, Yeshua se encontraba dentro del templo y los líderes religiosos comienzan a hacerle una serie de preguntas. Y dentro de ellas, Yeshua les pregunta, ¿no? Yeshua les pregunta, ¿ustedes de quién piensan que es hijo el Cristo? Y los líderes dicen, bueno, el Cristo, el Mesías, es hijo del rey David, o sea, descendencia del rey David. Pero Yeshua les dice, pero ¿cómo el Cristo, Mesías, va a ser hijo del rey David? Si el mismo rey David, a ese que ustedes dicen que es su hijo, le llama mi Señor. ¿Por qué esto hace Yeshua? Porque en la mente de los líderes religiosos, ellos pensaban que el Mesías es un ser humano de carne y hueso. Un ser humano de carne y hueso. Y como tal, era imposible que existiese antes que el rey David. Entonces, en la mente de los líderes religiosos estaba ello, que el Mesías sí va a venir, sí va a venir a salvar al pueblo, pero es un ser humano de carne y hueso. Y lo que quiere aquí hacerles entender a los líderes religiosos, Yeshua, es que el Mesías no era un ser humano de carne y hueso, sino un ser que vivía antes de que el rey David, y como tal, un ser divino, eterno, un ser que estuvo ya antes que el rey David. Entonces, eso es lo que quería Yeshua que ellos entendiesen, de que el Mesías no es un hombre común y corriente, sino que es alguien que iba a venir, sí, pero que es eterno y como tal es divino. Entonces, ante esto, los líderes religiosos no supieron qué decir más, no supieron ni qué preguntar ni qué responder, porque ellos en el fondo de su corazón entendieron cuál era el mensaje que Yeshua les quería dar. De que ellos entendiesen que el Mesías era un ser eterno, un ser como es eterno antes que el rey David. Y Yeshua usa aquellas palabras declaradas por el rey David, aquellas palabras proféticas, en donde dice, ¿cómo el Mesías va a ser hijo de David si el mismo David le dice en el Salmo 111, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra? ¿Cómo le va a llamar David al Mesías mi Señor si supuestamente ustedes dicen que es el hijo? Se quedaron callados, no pudieron responder nada. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Nos demuestra de que David menciona a Yahvé, pero también menciona a Adonai. Y según las palabras de Yeshua, Adonai, del cual menciona el rey David, era el mismo Mesías, el mismo Yeshua. ¿Qué significa esto? De que el rey David introdujo dentro de ese campo divino no solamente a Yahvé, sino también a Adonai, a su Adonai, a su Señor, es decir, a Yeshua. A Yeshua. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque en David ya estaba la creencia de la existencia del Yahvé, que es su padre, que es el Padre, es el Creador, pero también la existencia del Mesías, del Señor, de Yeshua, y que los introduce a ambos sustantivos, a Yahvé y a Yeshua, dentro de ese mismo campo divino. Por eso que David menciona, dice Yahvé a mi Señor, a Yeshua. Esto es interesante que solo el hebreo lo puede responder, ¿ve? Interesante. Y mire, y el apóstol, y no solamente Yeshua mencionó de que aquel Señor del cual menciona el rey David es Yeshua, sino también el apóstol Pablo. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto es interesante, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que dijo David en el Salmo 110 versículo 1?
Él dijo Yahvé a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y aquí Pablo está confirmando de que David se estaba refiriendo al Cristo. ¿Y quién es Yeshua? Bueno, el mismo Juan el Bautista decía, ¿no? En el libro de Juan capítulo 1, versículo 15, de que Yeshua era antes que él. Y esto es curioso, ¿por qué? Porque Juan el Bautista nació 6 meses antes que Yeshua. Yeshua vino después. Pero ya Juan el Bautista decía que Yeshua es antes que él, demostrando ahí de que Yeshua era un ser divino y como tal tenía una característica que no lo tiene un hombre común y corriente, y es la eternidad. Y también el mismo apóstol Juan mencionaba en el libro de Juan capítulo 14 capítulo 1 versículo 14 de que Yeshua es el Dios encarnado. Entonces esto es interesante. Yeshua es aquel que murió por nuestros pecados para que nosotros quedemos libres de toda condena pecaminosa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Creer, depositar nuestra fe en ese Yeshua Salvador, en ese Yeshua divino que vino a la tierra con la finalidad de entregarse a la muerte para cargar sobre su cuerpo la condena que nosotros como pecadores nos merecíamos. Y además Yeshua es el único camino para llegar al cielo, como él mismo lo dijo en el libro de Juan capítulo 14 versículo 6, donde menciona: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Es decir, Yeshua dijo: todo aquel que quiera llegar al Padre, que quiera entrar al cielo después de la muerte, tiene que pasar por mí. Es decir, tiene que depositar su fe en mí. No hay otra forma, no hay otro método, no hay otra manera. Usted quiere entrar al cielo después de la muerte, pues tiene que entregar, depositar su fe en Yeshua. Ese es el único método. Solo con la fe en Yeshua uno entra al cielo después de la muerte. Shalom.